doctor Miguel, gracias a Ricardo por su invitación, a todos ustedes por estar aquí. El tiempo de intervención es breve, voy a hacer todo el esfuerzo por resumirlo, pero no sé si me voy a meter en un enredo porque estoy diciendo una cosa que probablemente suscite muchos debates. Pero bueno, es interesante porque yo sé que a ustedes aquí a todos les interesa la política. Bueno, entonces me han invitado a hablar como de las elecciones y el resultado electoral, etc. Entonces voy a centrarme inicialmente solo en eso, en las preguntas, si hay diálogo podemos aclarar otras cosas. Centrarme en lo que yo creo que es el hecho fundamental que hay que analizar. Es que, ¿quién es Duque? ¿Qué representa Duque? Porque al final él fue el que ganó. Sí, es el nuevo presidente de la República. Muchas más cosas se pueden decir del resto de las elecciones, pero el hecho fundamental es que el 7 de agosto se posesiona ese nuevo presidente que se llama Iván Duque, va a tener unas mayorías largas en el Congreso, eso ya es una cosa sabida, la fuerza del Centro Democrático que tiene su importancia, pero es notorio que, digamos, del santismo hay un movimiento de masa hacia allá. Vamos a ver, ojalá alguno se quede por estos lados, pero aquí está apareciendo un nuevo fenómeno que es, no sé cómo llamarlo, el Duque, uribismo, exsantismo, podría ser un nombre que le diéramos al nuevo Congreso, confirmándose un gracejo que yo hice mucho cuando se volvió la mayoría de santos en el Congreso. Entonces yo hacía el gracejo de decir ¿qué es un santista? Y entonces respondíamos un ex-uribista. Y ahora apareció un chiste que yo hice esfuerzos porque no sucediera, que es un duquista uribista, un ex-santista, ¿sí? Bueno, ese es también, de eso solo podríamos hablar horas, porque esa es la radiografía de Colombia. ¿Qué opino yo del gobierno del doctor Iván Duque? Yo creo que ese va a ser un mal gobierno, estoy convencido, quiero ser en esto muy directo, y por eso ya en el Polo nos declaramos en oposición al gobierno de Duque. Cero ilusiones en relación con ese gobierno, cero ilusiones en relación con ese gobierno. Primero porque su programa, que lo conozco muy bien, yo pienso que no es el programa de transformaciones que necesita Colombia, por el contrario, va a agravar los problemas nacionales. Segundo, pues por su origen político, tanto por su militancia del partido en el que él pertenece, como digamos, los antecedentes de ese partido político y sus propios antecedentes personales y familiares de dónde viene, que no es de otro sitio que del viejo Frente Nacional. Hasta aquí yo creo que de pronto nos podemos estar casi todos de acuerdo, pero aquí voy a decir una cosa que es donde quiero ponerle como picante a esta reunión. Que es así, un mal gobierno, así no tuviera a Uribe detrás. Así el doctor Uribe se desapareciera. Yo creo que el gobierno de Duque va a ser un mal gobierno. Y este es un punto muy clave del debate, porque en muy buena medida la campaña contra Duque se hizo criticándolo no por ser él, sino por ser un hombre Uribe. Claro, eso ya es un problema, pero yo estoy convencido que ese no es el único problema. O sea, él es un convencido de sus ideas. O sea, él pertenece a toda esta tradición. O sea, que él no va a necesitar que nadie lo obligue a nada para hacer lo que va a hacer. Este es un punto clave del debate. Porque aquí la discusión que hay que hacer de fondo es, aquí los problemas son las personas o los problemas son las políticas. O sea, el problema es el maquinista o el problema es la carrilera. Si esto no está claro, a mi juicio no se entiende nada. Y buena parte de nuestra lucha, de quienes hemos sido de la oposición, es bregar a convencer al país de que pueden cambiar el maquinista 20 veces, 100 veces, y si la carrilera no va a un buen sitio, pues ese país no va a ir a un buen sitio. ¿Por qué los países desarrollados que tienen éxito, más éxito que Colombia, digamos, están en esa situación? Y han tenido presidentes de todos, despiertos, inteligentes, brutos, más honrados, menos honrados, etc. Pero como tienen unos acuerdos nacionales de carrilera, esos países van mucho más allá de donde vamos nosotros. O sea, aquí se acaba de hundir, propusieron un COMPES que ordenó la OCDE de ciencia, diseñaron la propuesta del doctor Santos. Y el COMPES era tan malo que todos los científicos dijeron, oye, es que no es de ciencia. Y entonces, ¿saben qué hizo el gobierno? Lo engavetó. O sea, no hay COMPES de ciencia. Pero lo más grave de eso es que esto no suscitó un solo comentario en la prensa nacional, ni un solo debate, ni nada.
La única persona en Colombia que ha mencionado esto, fuera de los académicos, soy yo. Ese es el problema de la carrilera. Entonces, un país que desprecia la ciencia, pero hablan de desarrollo y echan discursos sobre el desarrollo, pues son cuentos. Así pongan en la jefatura del Estado al ser humano más inteligente, más honrado, más preparado. Con esa política, aquí no hay nada que hacer. O sea, el problema de Colombia no es que los músicos, o sea, los ministros, para usar ese símil, no sepan tocar su instrumento, todos lo saben tocar. Y no es que el presidente de la República, cualquiera de él sea, pues que tampoco se sepa las tablas de multiplicar, no, también lo saben. Lo que pasa es que si la música que deciden tocar, la partitura, no es una buena partitura, ningún músico ni ningún director de orquesta nos salva. Ese es, a mi juicio, el debate central que hay que hacer. Entonces me preocupa mucho que la campaña se haya convertido en una campaña como casi que de pleitos personales, y me preocupa mucho que la crítica a Duque siga siendo principalmente una crítica porque tiene a Uribe detrás, porque yo me hago la pregunta, ¿y si no lo tuviera detrás sería entonces un buen presidente? O sea, su programa de gobierno sería bueno. Yo creo que tiene a Uribe detrás, no estoy poniendo eso en duda, ¿cierto? Sí, lo que estoy diciendo es que la cosa es más compleja que esa. Le da un patatús Ricardo al doctor Uribe, y no se lo estoy pues deseando, no se trata de eso, y ya no está, entonces se arregló esta cosa. Y entonces sí vamos a tener un buen gobierno. Por ejemplo, le oí decir a alguien, no pueden poner a Vivian de ministra de Educación, y bueno, y un discurso contra Vivian. Y entonces yo preguntaba, bueno, ¿y si no ponen a Vivian, entonces al que ponen, ese sí es bueno? O sea, ¿con qué política va a llegar Pedro Pérez o Juan Rodríguez el que llegue al Ministerio de Educación? Pues si no ponen de fiscal a Ordóñez, entonces ya está muy bien el fiscal. ¿Es muy bueno Martínez, que lo sostienen entre santistas y uribistas? Este es el punto del debate que quiero poner. Ahora, esto tiene una inmensa importancia. ¿Por qué? Porque pues yo estoy en la oposición y creo que el deber de la oposición es oponerse, pues. Por supuesto que no se trata de que al 100%, alguna cosa de pronto de chiripa hacen bien y bueno, entonces uno está de acuerdo. Sí. Ese no es el problema, pero eso es el criterio de la oposición. ¿Por qué? Porque tenemos los análisis suficientes para decir que no estamos de acuerdo. Pero además por esto tengo un sentimiento, puede que no sea, pero hasta donde he podido ver las cosas, creo que este gobierno y Duque se van a mover para marcar ciertas diferencias que le afinen su capacidad de engaño. ¿Y en qué consistiría afinar esa capacidad de engaño? Ocultar un poco o hacer cosas que probablemente se pueda pensar que no haría Uribe o que no hizo Uribe. Yo creo que se mueve en ese sentido. O sea, la campaña del 2022 ya empezó, ¿no? Es un país bien precoz. Me preguntaron el viernes anterior a las elecciones que si yo iba a ser candidato a la presidencia en el 2022. Le dije, oiga, pero tampoco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ya empezó. O sea, y Duque va a trabajar 4 años para reelegir a su fuerza en el 2022. Y entonces la pregunta es esta: ¿la va a reelegir o va a hacer un gobierno de zanahoria o de garrote? O sea, ¿con qué le puede ir mejor en el 2022? Alguien me decía con cierta razón, Miguel, que seguramente va a intentar ganarse al centro, porque si se gana al centro, las posibilidades de reelegirse, así sea con una mala política o su mala política, son mayores, eso está visto, que si se mantienen, digamos, dentro de la idea, llamémosla de la extrema derecha, como se quiera llamar. Entonces tengo esa idea, es más, tengo la idea de que Uribe escoge a Duque precisamente porque es quien podría jugar mejor ese papel. Yo recuerdo que alguien que fue del pueblo y ya no está, en los días del gobierno de Álvaro Uribe, dividía a los uribistas en dos: los buenos y los malos. Los buenos eran los uribistas urbanos y los malos eran los uribistas rurales. Y entonces yo decía, no, yo ese cuento no lo creo. ¿Cómo así? Pero si están todos unidos en todo, pues están todos en todo. Pero bueno, ese es el tipo de presentaciones políticas que funcionan. Inclusive ya estoy viendo a líderes de la oposición que le están proponiendo acuerdos a Duque. Entonces yo me pregunto, ¿y acuerdos a Duque cómo? O sea, acuerdos sobre la consulta anticorrupción. O sea, ¿es posible hacer un acuerdo ahí de verdad?
¿O acuerdo en otras cosas? Pues por supuesto que no, porque son maneras distintas de ver las cosas, son distintos los análisis que hay que hacer. Y agrego un par de cosas. ¿Por qué enfatizo tanto esta idea? Porque yo soy convencido que el país necesita cambios profundos. No cambios en el sentido de acabar con la propiedad privada, no es el socialismo lo que estamos proponiendo, yo nunca he hablado de eso, y la palabra socialismo no está en el programa del Polo. No hay una sola declaración del Polo que utilice la palabra socialismo. Y no está porque el socialismo en una de sus acepciones fundamentales es acabar con la propiedad privada, y esa no es la propuesta del Polo. Entonces no puede estar. Así alguien del Polo pueda usar esa palabra, pero entonces la usas en otra acepción. Que no es esa. El país necesita cambios profundos y eso va a depender de que seamos capaces de hacer la oposición que es e irnos al fondo al tema de la oposición. O sea, el país no puede volver a caer que porque el doctor Santos hizo un proceso de paz, entonces dos expresidentes del Polo o dos excandidatos presidenciales del Polo terminaron con Santos. Porque así estamos muertos. O sea, si caemos en trampas para cazar palomas tan simples como que nos cambian a Pedro por Juan, así la política sea la misma, o así haya solo una diferencia importante en política y en todo lo demás igual, yo creo que no vamos a ser capaces de construir el proyecto de transformación que necesita Colombia. Y si no tenemos unas ideas distintas a las que nos han gobernado, no solo las personas, sino una idea distinta de verdad sobre agro, sobre industria, sobre empleo, sobre salud, pues entonces ¿para qué estamos en esto? O sea, esto no se trata de cambiar simplemente las caras en los vehículos oficiales. Ahora, ¿cuál es el peor gobierno a mi juicio? El peor gobierno en Colombia y en cualquier parte del mundo es el que cumpla dos condiciones. La primera, que tenga malas ideas. Ahora, eso por supuesto, pues, lo de malas ideas es relativo. A mí me pueden parecer malas y, bueno, a mí me pueden parecer buenas. ¿Sí? Entiendo eso y lo respeto, pero bueno, cuando digo malas ideas es desde mi punto de vista. Pero lo que hace peor al mal gobierno es su capacidad de engaño. O sea, no hay gobierno más peligroso que el que tiene más capacidad de engaño siendo un mal gobierno. ¿Por qué cambian a los presidentes cada 4 años? Sobre todo en países como este. Ensayaron pasarlos a 8 y no pudieron, tuvieron que devolverse. Porque el gran encanto de un nuevo presidente que tenga una visión regresiva es que llega con su capacidad de engaño 0 kilómetros. Estén seguros que Duque va a estar en agosto por ahí en el 70% de favorabilidad. Así le pasó a Santos. A todos. Sí, por ejemplo, ya lo montaron en clase turista en el avión y entonces ya que hay un montón de gente que estoy seguro que cambió de bando. Yo no, pero es que mire, Uribe no montaba en clase turista y este sí, luego son distintos. Ese tipo de cosas. Sí, ese tipo de cosas. Y entonces, como yo estoy cumpliendo mi función como debe ser, estoy llamando la atención sobre esto. Puede que me equivoque y no sea así. Y tengamos un presidente en sus formas muy semejante a Uribe. Pero estoy llamando la atención, que no resulte que si no es semejante a Uribe en sus formas, entonces aquí todo el mundo renuncia a la oposición. Que fue en buena medida lo que nos pasó con Santos. Pues como Santos hizo el proceso de paz y nosotros respaldamos el proceso de paz y lo sigo respaldando, me parece que Duque se equivoca cuando empieza, digamos, atacando a la gente. Sí. Eso que se equivoca inclusive, pues, no solo en el fondo, sino en el manejo político. Pero lo cierto es que a Santos le sirvió ese proceso de paz para hacer 1000 cosas que Uribe nunca pudo hacer. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, Santos cooptó a buena parte de la izquierda. Angelino Garzón era de la izquierda y terminó vicepresidente, Lucho Garzón terminó ministro. Los dos últimos candidatos presidenciales del Polo terminaron con Santos. Sí, son las realidades. O sea, para nosotros no es nada más fácil enfrentarnos con Uribe. Uribe no nos quitó un cuadro. Porque ese estilo pugnaz de estrellarlos, a mí me metió Ordóñez una demanda en no sé dónde, etcétera. Eso es una cosa que es más fácil de manejar que el caramelo. Sí, yo no estoy diciendo que sea mejor una cosa que la otra, estoy diciendo que en ese estilo de gobernar, que es con garrote o con zanahoria, el policía malo y el bueno, ese tipo de trucos, pues digamos que crea más confusión y es más difícil de manejar que el de la zanahoria. Aquí nosotros estamos reunidos y entra alguien y desde que entra empieza a echarnos la madre y así que aquí todos somos ladrones y no sé qué dice más, y en 2 minutos todos estamos contra ese alguien, ¿cierto?
Pero si el que entra va a cada mesa, abraza al uno, abraza al otro, le hace una lisonja a no sé quién, le invita a un trago, etc., es probable que ese segundo sea, digamos, más complicado de manejar en su propósito. Supongamos que en cualquiera de los dos casos el propósito es negativo. Miren ustedes cosas como esta. No solo nos quitó esos personajes, y nos debilitaron. O sea, el polo no se acabó de milagro, Santos tiró a acabarnos. Acabarnos por la vida de que de volvernos santistas a todos, de corrompernos a todos. Es así de simple. Es que afortunadamente logramos mantener una mayoría en el polo que le resistió a eso. Pero ese fue el juego de él. Y miren cómo fue más eficaz. Los TLCs no los pudo aprobar Álvaro Uribe. El de Estados Unidos, el de la Unión Europea, etc., los aprobó Santos. Yo viajé a Europa y Estados Unidos a oponerme a los TLCs. Pero el discurso con el cual esos TLCs se vararon en Estados Unidos y Europa no era porque el TLC era malo, sino porque el que era malo era Uribe. Porque Uribe, bueno, todo lo que se dice de Álvaro Uribe. Apenas cambiaron a Uribe por Santos, todos los demócratas de Estados Unidos y de Europa pudieron respaldar los TLCs que nos desbarataban a Colombia. Un ejemplo. Segundo ejemplo, la ley de Sidres. Esto lo tengo súper documentado. Esa es la ley de tierras más retardataria de la historia de Colombia. Bueno, salvo que ahora, y me temo que va a ser así, van a aprobar una peor. Está el documento donde Uribe dice, en la Facenda, en los Llanos Orientales, queremos hacer esta ley, la hemos acordado con el doctor Andrés Felipe Arias, pero no la hemos podido aprobar porque no tenemos condiciones suficientes para aprobarla. ¿Saben cuántas veces la aprobó Santos? 2 veces. La primera vez se lo hundí yo en una demanda en la Corte Constitucional, la segunda vez no pudimos en la Corte. Y la votaron juntos santistas y uribistas. Como no sé cuántas, 20 o 30 leyes. Llevo suplicándole a todos los medios de comunicación que nos hagan un listado de cuántas leyes votaron juntos la Unidad Nacional del Centro Democrático. Ustedes se van a sorprender. En leyes importantes yo diría que el 99% las votaron juntos. Por eso es que se pueden ir tan fácil don César Gaviria y todos ellos para donde Duque. Es más, no tuvieron ni siquiera que hacer un pacto programático. El programa de Duque lo asumieron al 100%. Pero es obvio que lo pueden asumir al 100%. Porque el tema del proceso de paz, quiéranse o no, eso cada vez va a ir perdiendo importancia en el debate nacional. Y lo que viene, que son los negocios socios, como dice el doctor Peñalosa, pues ahí no tienen pleito de importancia. Tercer cosa que aprobó Santos, y que Uribe ni se atrevió, o se atrevió de manera distinta. Santos metió a Colombia a la OTAN. Esas son palabras mayores. Y en general la izquierda colombiana le dejó pasar eso. Fuimos 2 o 3 los que protestamos contra eso. Santos aprobó 3 leyes con los votos del Centro Democrático. 3 leyes de acuerdos militares internacionales para que soldados colombianos se vayan de carne de cañón a las aventuras colonialistas de gringos y europeos. Cuando yo le rebatí este acercamiento a la OTAN en ese momento, porque ya se ingresa a Villegas, el ministro de Defensa, ¿saben qué congresista se paró a defender el tratado? Álvaro Uribe Vélez. Entonces miren cómo Santos, como le gusta decir a Wilson Arias, es más eficaz para sacar adelante sus políticas. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos deja Santos? Que va a ser la tragedia de Duque. Nos deja un país estructuralmente bastante más malo que el de hace 8 años, que era más malo que el de los 4 años anteriores, porque aquí cada gobierno nos deja un país más desbaratado. O sea, un país al que le han arrebatado su agro en proporciones descomunales, y ese no es tema de discusión. Acabo de leer un informe de no sé cuántas páginas de la Universidad de los Andes sobre el tema agrario, y no aparece que en Colombia estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas. ¿Cuánto debate hubo en Colombia sobre el tema de la OCDE? 0. Van a seguir sin tocarse las EPS, va a seguir todo. Va a seguir todo, y eso es gravísimo para Colombia. Un país sin industria, un país sin agro, ¿qué puede tener? No puede tener absolutamente nada en ese sentido. Inclusive me he hecho esta pregunta, que la planteó en estos días Santos. Yo voy a terminar ahí, después miramos las otras cosas. ¿Traicionó Santos a Uribe? Entonces Santos sale y dice,
La confianza inversionista es la misma y la verdad es que es la misma. O sea, toda la política económica es la misma. Es que de pronto den unas almendras de más o de menos en el Palacio Presidencial, pero eso no tiene nada que ver con la política económica. La que llamaba Uribe la cohesión social, pues más intentos no pudo hacer Santos. Imagínense que intentó comprarse al Polo y se ganó una parte grande de lo que fueron fuerzas de oposición a Uribe. O sea, más cohesión social, en eso no le sirvió ni para el arranque Uribe a Santos. Entonces nos queda como única controversia el proceso de paz, pues el tema de la paz. Pues bueno, aquí hay que decir una cosa con franqueza y no vayan a poner en duda mi antisantismo. Lo cierto es que Santos logró lo que nadie pudo lograr en 50 años, que fue liquidar a las FARC como organización militar. Cosa que a mí me alegra además. Eso era hora que el país se saliera de eso, pero la verdad es que eso no lo pudo lograr nadie en Colombia. Ahora, que se pueda discutir en los procedimientos mediante los cuales y que les dio unas curules o lo que sea, pero bueno, el acuerdo entre las fuerzas del establecimiento pues tampoco tiene que ser absolutamente milimétrico, como ni en las fuerzas de la oposición. Hay matices y hay cosas, pero lo cierto es que terminó con ese asunto. O sea que la seguridad democrática, el que la corona, es Santos. Sí. Miren ustedes cómo son las cosas. Ahora, por la lucha política, pues claro, eso pues no se va a reconocer así, pero esa es la realidad en la que estamos. Entonces, termino diciendo esto. ¿Por qué estoy planteando las cosas así? Porque yo hice mi campaña cuando alcancé a estar de candidato a la presidencia y fue la explicación última de la creación de la coalición Colombia y las posiciones que asumimos. Es porque nosotros somos unos convencidos que si a Colombia lo siguen gobernando los mismos, seguirá pasando lo mismo. Y no es que los mismos sean iguales, no, pero sí defienden los mismos intereses. Yo recuerdo cuando yo no quise escoger entre Santos y Zuluaga en el 2014, porque ese es mi primer voto en blanco, no mi primero, uno de mis muchos votos en blanco. Yo no escogí tampoco en el 2014. Entonces me dijeron, no, pero es que no son iguales, me dijo alguien. Yo le dije, hombre, no son iguales, pero sí defienden los mismos intereses, le dije a alguien. Y yo dije, no, es que son como caimanes de la misma charca. Entonces alguien me dijo, sí, pero los caimanes de la misma charca no son igualitos. Yo le dije, pues sí, yo creo que no son igualitos, pero yo le doy un consejo, mi querido amigo, no meta el brazo porque cualquiera de esos se lo arranca. Se lo arranca. Sí, así no sea igualito. Y es un poco lo que nos pasa aquí. Entonces aquí nos están presentando como gran opción de la democracia nacional que regresemos a los tiempos del bipartidismo liberal conservador. Esa es la gran opción democrática que nos están ofreciendo. Como duramos un siglo en eso. Entonces usted no tendría el derecho a escoger entre Laureano y no sé, Laureano y quién, y Alberto Lleras, no sé, lo que fuera, ¿cierto? Sí, o Santos, o lo que fuera. Ese es lo que quería contarles. Como ustedes ven, está muy circunscrito este tema. Es probable que esto no sea como un tiro al aire y no pase nada, pero se los dejo como una preocupación, porque lo que yo estoy viendo venir es eso. O sea, las mismas políticas, pero con una cara nueva, es joven. Entonces, es engañar colombianos es una ganga. Entonces, por ejemplo, aquí se vuelve virtud ser joven. ¿Es que los peores no han sido jóvenes o qué? O en España que todos los jóvenes sí son buenos, ¿sí? Porque es facilísimo, porque ese es el nivel del debate que nos ponen los grandes medios de comunicación. Eso tiene que Sánchez, nombró canciller ahora a alguien de 71 años. Bueno, es que la edad no tiene nada que ver con el acierto o no acierto. Ahora, si la edad la voy a considerar para un trasteo, claro, es muy importante que sea capaz de subir la nevera y todo, pero para gobernar no es lo que tiene que definir, ni el color de la corbata, ni si monta en primera o en segunda clase, si es guitarrista, o sea, que es el tipo de cosas con las que aquí, en proporciones muy grandes, nos enredan. Sí, creo que este es un tema clave de discutir, que no resulte que dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, entonces aquí algún genio llegue a la conclusión de que el hombre no era tan malo, ¿cierto? Y que entonces no hay que hacerle oposición, aun cuando mantenga las malas políticas, porque es que mi punto de fondo es este: no va a cambiar el programa, no lo va a cambiar. Digo yo, como rasgo fundamental, no lo va a cambiar, porque los intereses que representa
pues son los mismos que están representando por lo menos desde 1990 hacia acá, entonces eso no va a pasar. Y si la gente se nos confunde en esto, no hace oposición, y si no hace oposición, se les facilita a ellos coronarnos con las cosas. Termino diciendo esto, recordemos que Álvaro Uribe no pudo imponer las bases de guerra, las 5 bases, yo hice ese debate en la plenaria, no pudo, lo derrotamos. Bueno, Santos nos metió 3 pactos militares con las grandes potencias colonialistas, en los que en esos pactos los colombianos vamos de carne de cañón, sin un debate. Yo fui el único que hablé de esto, digamos, entre la gente conocida. ¿Hubiera podido Uribe en su momento meternos los 3 pactos militares? Seguros que no. Si el país casi se cae con el solo cuento de las bases, esto que es más grave, pues ni sé. Bueno, ahí los dejo. Muchas gracias. Miguel, se me ocurre lo siguiente: ¿por qué no hacemos una batería de preguntas y de intervenciones y de comentarios mientras almuerza el doctor Robledo? Eso es una buena idea. Que creo que es una buena idea, y cuando termine la batería de intervenciones y preguntas, damos paso al senador Robledo. Sí, haciendo honor a uno de los miembros del foro que falleció hace 2 meses, manifestaba que, senador, este es un foro muy mal educado, ¿no? Que mientras el exponente va hablando, el honorable público va comiendo y viceversa. Entonces, hagámosle este... Vamos a dar la palabra a Jack. O un breve resumen. Vamos a dar la palabra a Jack y entonces vamos pasando el micro y van ustedes interviniendo mientras el doctor Robledo va almorzando. Carlos, que traigan el almuerzo ya del Senado.